Bueno, amados hermanos, como oraba, en la mañana de hoy estaremos continuando la serie de Hogar Cristiano y les expondré la segunda parte sobre cómo instruir a los hijos que inició el domingo anterior con nuestro pastor Jesús. Y quiero hacer algunas breves precisiones. Nuestro estándar debe estar basado en la Escritura, o como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros, sino a Cristo y este crucificado. Así que, si bien es cierto que yo apenas tengo una corta experiencia como padre, solamente dos pequeñas hijas, no se trata de lo que yo haya vivido, sino de lo que nos enseña la palabra de Dios. En ese mismo orden de ideas, soy un convencido de que el primer exhortado con una enseñanza o predicación bíblica es el expositor. Por eso es cierto que en la palabra del Señor encontramos temas donde por la vivencia de algo somos capacitados para enseñar, como por ejemplo cuando somos consolados luego de una tribulación. La Escritura nos dice que el Dios de toda consolación nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros hermanos. Pero el centro de este pasaje no es la experiencia que nosotros hemos vivido. Nos capacita para consolar a nuestros hermanos. Es el Dios de toda consolación. Es decir, que incluso en las experiencias o vivencias, el centro es Dios. Dice el pastor Miguel Núñez sobre esto, abro comillas, las historias bíblicas no nos transforman hasta que veamos detrás de cada historia. La Biblia no es un libro acerca del hombre, sino acerca del Dios todopoderoso y misericordioso en su trato con el hombre, cierro comillas. Ahora, en la Biblia encontramos casos y testimonios de personajes bíblicos, pero es ahí donde enseñamos y ponemos en práctica lo que hemos aprendido y conocemos como la predicación expositiva. Cada que nos encontramos con un caso de un personaje bíblico, debemos evitar el error de tratar de estandarizar o parametrizar una conducta o un tipo de persona. Debemos huir y alejarnos de la predicación conductista que nos dice, sé como David, no seas como Saúl. Y la predicación expositiva no solamente aplica para el púlpito, sino para cuando nos acercamos a la Biblia y cuando nosotros predicamos a otros. En el caso de la educación de los hijos, es muy conocida la famosa enseñanza que incluso muchos de nosotros llegamos a usar usando a Jonás. Ustedes, tal vez muchos conocen la canción. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Esta típica enseñanza conduce a los padres a que moldeen en los hijos un tipo de personalidad. No seas como Jonás. Y hace de la paternidad algo rígido, creyendo que enseñar a los hijos es esculpir o modelar este o aquel tipo de personalidad que alegorizamos de la Biblia. Nos conduce simplemente a enseñar conductas y obras superficiales que acaban por hacer lo que precisamente la Biblia nos dice que no hagamos. Colosenses 3:21 nos dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sentarnos en la conducta es completamente perjudicial y contraproducente. El joven en su adolescencia se desalienta y no solo no cree en Dios, sino que le termina aborreciendo activamente. Hastiado de la dureza y la rigidez de nuestras normas de conducta, tanto nuestros hijos como incluso muchos de nosotros terminamos alejados del Cristo de la Biblia, siendo, a propósito del tema de hoy, adolescentes con corazones endurecidos ante la palabra de Dios. Entonces debemos dejar de buscar el paso a paso de cómo educar a nuestros hijos. Amados, busquemos a Cristo. Enseñemos a nuestros hijos a buscarlo a Él en la Escritura. En este caso, en el ejemplo de Jonás,
Lo que como padres deberíamos enseñarle a nuestros hijos es lo que enseña ese pasaje y esa historia, que no se trata de la desobediencia de Jonás, que por desobedecer se lo comió el pez grande, sino que nos muestra la gracia de Dios expresada y vista en Cristo. Este pasaje, esta historia es interpretada por el mismo Señor en Mateo capítulo 12, cuando él dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Padres, no les vamos a enseñar a nuestros hijos que por desobedecer se los va a comer el pez grande. Si vamos a usar a Jonás para enseñar a nuestros hijos, mostremos la gracia de Dios que enseña este pasaje, que habla de un hombre que tuvo un momento tipológico de Cristo, como nos ha enseñado nuestro pastor Alexander, que entregó su vida por los demás de la embarcación para no ser consumido por la ira de Dios y descendió a lo profundo del mar. Y así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así estuvo el Señor 3 días en el sepulcro y se levantó de entre los muertos. La enseñanza hacia nuestros hijos no es la desobediencia de Jonás, es la gracia de Cristo, es mostrar a Cristo, exhortarles a arrepentirse de sus pecados, creyendo en aquel que entregó su vida y resucitó de entre los muertos. Hermanos, debemos quitarnos el tabú, el chip de que como son niños no entienden. El mundo no escatima ningún esfuerzo en producir películas animadas, videojuegos y todo tipo de contenido que puedan para educar a los niños en toda inmoralidad y perversión posible. Dejemos los canticuentos para los padres del mundo que creen que tienen que enseñar a sus hijos a dejarles hacer lo que quieran ser y no frustrar su libre desarrollo. Aun si esto implica que exploren cómo sería vestirse o comportarse como otro género. No, nosotros, tan pronto como nos sea posible, debemos mostrar a Cristo, educar a nuestros hijos con el propósito de que sean siervos, soldados de Cristo, preparados para presentar defensa de su fe con argumentos y con firmeza. Entonces, ¿cómo instruir a nuestros hijos? Hermanos, como lo hemos venido viendo, no es distinto a discernir un sermón bíblico. Debemos enseñar lo que enseña el texto. Y en cuanto a la educación de nuestros hijos, debemos tomarnos el serio trabajo y consciente de estudiar y extraer de la Biblia los principios bíblicos. El de Jonás es solo uno de los ejemplos. Nosotros no tenemos por qué buscar técnicas o mecánicas demasiado artificiosas o estrafalarias o demasiado académicas para enseñarle a nuestros hijos sobre el Señor. Tal como el Señor nos instruye a nosotros, tal cual como nosotros debemos examinar la palabra de Dios, orar, meditar en ella, clamar al Espíritu Santo porque nos ilumine, así mismo debemos enseñarle a nuestros hijos, enseñar lo que enseña la Escritura a la luz de la Escritura, iluminados por el Espíritu Santo, dependientes del Espíritu Santo, para que nuestros hijos sean iluminados por la gracia de Dios y puedan venir a la vida eterna y conocerlo. En esta enseñanza, precisamente quisiera exponer 3 principios bíblicos sobre cómo instruir a los hijos. Los principios, como su nombre lo dice, son eso, la base, el fundamento de algo. Son los faros de luz que iluminarán nuestro camino. Son normas de carácter imperativo o leyes universales. Moral y éticamente los principios son mandatos, que pueden ser explícitos o implícitos, que regulan la vida del hombre. Por ejemplo, los mandamientos, las tablas de la ley son principios explícitos primarios, son la regla máxima del querer y el obrar del hombre. Los principios implícitos los podemos encontrar y los debemos extraer de acontecimientos o hechos históricos, o en las parábolas, por ejemplo. El error y la necedad está en que nosotros queremos muchas veces ir más allá del principio, como los fariseos. Vamos o al extremo legalista de querer desmenuzar paso a paso cada principio y legislar todos los casos posibles, o vamos al extremo licencioso o libertino de decir, si la Biblia no me lo prohíbe explícitamente, entonces yo lo hago. El principio, por ejemplo, nos dice
que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto lo vemos en la primera carta de Timoteo, capítulo 5. Pero este principio no le da al legalista la lista de formas de cómo proveer a su casa, ni el horario laboral, ni en los cargos que está permitido. Pero tampoco le dice al libertino de qué formas es ilícito proveer a su casa. Y si nos quedamos en uno de esos dos extremos, amados hermanos, perdemos de vista el centro del mensaje, que es el ser testimonio de la obra del Evangelio en la vida de los creyentes. En el capítulo anterior de primera carta a Timoteo, o sea, capítulo 4, Pablo exhorta a Timoteo a ser ejemplo, persistir y guardar la sana doctrina. Entonces podríamos aplicar este principio a nuestra enseñanza el día de hoy y decir que el que no provee espiritualmente para su casa es peor que un incrédulo. ¿Ven lo importante de esta enseñanza? No, la Biblia no nos dice al pie de la letra o minuciosamente el qué debemos hacer en cada instante de nuestra vida. Nosotros como creyentes debemos buscar madurar en la fe, sabiendo por la Escritura que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, capacitándonos y ayudándonos a madurar, para así tomar decisiones con conciencias atadas a la Escritura, no esperando cada mañana que me salga el versículo que me diga qué es lo que debo darle de comer o enseñarle a mis hijos. Como cristianos reformados afirmamos que Dios es soberano y que el hombre es responsable. Cada uno de nosotros como padre o madre es responsable ante Dios de la crianza de sus hijos, de la instrucción, de la amonestación, la disciplina de nuestros hijos. Ninguno de nosotros podrá excusarse diciendo, es que nadie me dijo, es que nadie me enseñó lo que tenía que hacer. Amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Los principios que veremos en esta enseñanza para responder la pregunta ¿cómo instruir a nuestros hijos? Son tres. El primero, somos mayordomos de nuestros hijos. El segundo principio es que debemos guardar el testimonio que recibimos. Y el tercer principio es que debemos pasar el testimonio. Somos mayordomos de nuestros hijos. Debemos guardar el testimonio que recibimos y debemos pasar el testimonio. En Salmo, capítulo 127, nos dice, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Nosotros somos mayordomos de nuestros hijos, es el primer principio. Esta es una verdad que debemos grabar en nuestra mente. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Con todo el contexto que estamos viviendo en la pandemia, con las muertes en las calles, hay un pensamiento que no es ajeno a nosotros los creyentes. No sé si alguno de ustedes lo ha pensado, a mí me ha pasado. ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si mi esposa y yo nos morimos? ¿Se lo han preguntado? ¿Lo han hablado con su cónyuge? ¿Lo han conversado con sus hijos? ¿Se han preguntado con quién dejarían a sus hijos si ustedes dos llegaran a faltar? Uno piensa en las personas que serían los tutores, en hermanos que los amen, que los cuiden, que los enseñen en el Señor, que los disciplinen con amor. Esperaríamos que cuiden a nuestros hijos como si fueran suyos. O pongamos un caso menos dramático. ¿Cómo se han sentido o cómo han reaccionado cuando ven la noticia los casos de padres que han puesto cámaras en los cuartos de sus hijos y se han dado cuenta que las nanas maltratan a sus hijos? Amados, si nosotros, siendo malos, esperamos buen trato y cuidado hacia nuestros hijos, ¿cuánto más nos pedirá el Señor sobre aquellos hijos que Él nos ha encomendado a nosotros? Dijo el pastor suizo, presidente de la Escuela de Teología de Ginebra del siglo XIX, lo leeré en español, no sé francés, John Henry Merlet, en cuanto a los padres frente a sus hijos, abre comillas, dijo lo siguiente: tus hijos son árboles jóvenes que te han sido confiados. Tu casa es el vivero donde ellos han de crecer y tú eres el jardinero. Pero, plantarás esos tiernos y preciosos retoños en tierra arenosa
y estéril. Recordamos la parábola de los talentos, amados, Mateo 25, versículos 14 y en adelante. El pastor R.C. Sproul, comentando esta parábola de los talentos, nos dice que en general esta enseñanza o esta parábola nos enseña el principio de la mayordomía. El mayordomo no era el dueño del dinero, pero él administraba las finanzas de la casa. Él estaba principalmente relacionado con la economía de la casa. Esta palabra economía viene del griego oikonomía, que es la misma de mayordomía. Literalmente significa la ley de la casa o la regla de la casa. Esta es la palabra por la cual obtenemos el concepto de que administrar los asuntos de la casa, de la cual no somos dueños, es la mayordomía. Los administramos, no somos dueños de ellos, pero sí somos responsables. Y por extensión, la fe cristiana nos enseña de que todo lo que tenemos, incluyendo nuestras destrezas y habilidades, son dones de Dios y somos llamados a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano de Dios, incluyendo a nuestros hijos. Esta parábola nos enseña especialmente sobre la santificación y el evangelismo. Hemos recibido dones espirituales y nuestro deber es trabajar en nuestra santificación. Y principalmente recibimos el don de la fe y el evangelio que nos ha sido dado a los creyentes, que debemos predicar y no esconder en la tierra como el siervo malo. Pero como principio de mayordomía, los dones individuales que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros no se limita a estos dos propósitos que acabamos de mencionar. Entonces no hay inconveniente para aplicar esta parábola a nuestro tema de hoy, es decir, la mayordomía de aquellos dones pequeños que nos ha dado el Señor en nuestros hijos. Ahora, de este principio de mayordomía, podemos extraer y aprender otras verdades que nos prepararán para una mejor crianza. La primera verdad del principio de la mayordomía es que todos somos siervos inútiles. Si Dios se fijase en nuestros talentos naturales, ninguno podría dar fruto, amados. Necesitamos la gracia de Dios para llevar mucho fruto. Como mayordomos de nuestros hijos, necesitamos de la gracia del Señor para ser considerados como buenos padres o en la parábola como buenos siervos. La segunda verdad que encontramos en esta parábola acerca de la mayordomía es que nuestro Señor o nuestro amo va a venir a pedirnos cuentas. Es el Señor el dueño de nuestros hijos y este principio de mayordomía en cuanto a los hijos también nos muestra que a nosotros se nos pedirá cuentas sobre cómo tratamos estos dones. Si nos esforzamos por sembrarlos en tierra fértil, cuidarlos y regarlos a diario, o si por el contrario los escondimos. Su segunda venida debe ser un motivo suficiente para nosotros como padres para vivir con sabiduría, esto es, con temor de Dios, y con gozo, es decir, buscando glorificarle y entregarle lo mejor, en nuestro caso, una paternidad conforme a su voluntad. Como recién vimos, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. El siervo que escondió el talento no fue contado como siervo inútil, sino como siervo malo, y como tal fue separado de las ovejas y echado a las tinieblas al lugar del llanto y crujir de dientes. No estoy diciendo que el padre que no educa a sus hijos pierde su salvación. Sabemos que la salvación es del Señor y estamos guardados con base a sus promesas. Pero aquel que no alimenta a sus hijos espiritualmente debe preguntarse si en realidad él ya ha nacido de nuevo. La tercera verdad que encontramos en este principio de mayordomía es que nuestros dones, como en la parábola, son monedas de dinero, pero vienen endurecidos como el metal. Necesitan ser pasados por el fuego para ser maleables. Nuestros hijos son dignos, sí, en cuanto tienen la imagen de Dios. Hemos de respetarles, tratarles con amor, hemos de cuidarles, de protegerles, pero no podemos olvidar que nacen manchados por el pecado, tal como nosotros nacimos. Como nos dice David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Esto implica, hermanos, que por más tiernos y dulces, por más apariencia de piedad, como nos dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, que tengan estos niños,
están radicalmente corruptos, están muertos espiritualmente. Necesitan el Evangelio. Son potenciales pecadores como los que describe Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5, cuando le exhorta a Timoteo, que dice que en los días postreros habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, y toda una lista que realmente nos atemoriza. Nuestros hijos son potenciales hombres como el que describe Pablo en esta carta. Por esa razón, la cuarta verdad que encontramos en el principio de la mayordomía es una que me atrevo a formular dentro de otro punto. Siempre se nos ha enseñado que los padres somos pastores en nuestra casa, pero yo me atrevería aquí, les pido que me permitan especular en este momento, me atrevería a decir que antes que pastores somos misioneros y evangelizadores en nuestra casa. Debemos tener presentes que la familia de sangre, la familia sanguínea, no es la iglesia. Hay una gran diferencia entre el pastor y ministro ordenado en una iglesia local y un padre. El que es padre, por lo menos los primeros años de su vida, de sus hijos, es cabeza de incrédulos. Por eso creo que el título, antes de ser pastores de nuestra casa, es que somos evangelistas y misioneros en nuestro hogar. Y esto nos lleva al llamado que hace Pablo a Timoteo en esta misma carta, en ese mismo pasaje que acabamos de leer, y nos conecta con el segundo principio a tener en cuenta para la instrucción de nuestros hijos. Debemos guardar el testimonio que recibimos, sabiendo que somos mayordomos de nuestros hijos, que son del Señor, que son dones del Señor. Debemos guardar el testimonio que recibimos. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 10 y el versículo 14 dicen lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. En el versículo 14, Pablo exhorta nuevamente a Timoteo y le dice, pero persiste tú. Estos dos peros vienen relacionados con los hombres aborrecedores de lo bueno, desobedientes de los padres que vimos en los primeros versículos. Y hace el contraste. Estos son los hombres pecadores, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Tú has seguido mi buena doctrina y conducta. Persiste en esto que has aprendido. ¿Por qué debemos cuidar el testimonio, amados? Porque no es nuestro testimonio, sino que son los santos testimonios del Señor, los que ha aprendido Timoteo. Miremos rápidamente algunos pasajes de los Salmos para mostrarles lo que quiero que vean. Salmo 19, versículos 7 y 8 dicen, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro. Salmo 119, en varios versículos dice, tus testimonios he tomado como herencia para siempre. Salmo 93, 5, tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa, eternamente, oh Señor. En estos pasajes podemos ver que la palabra testimonios es sinónima de Torah, la ley de Dios, toda la palabra de Dios. Las dos tablas de la ley eran llamadas testimonio. Esto lo vemos en Éxodo 31, cuando dice que terminó de hablar el Señor con Moisés sobre el monte Sinaí y le dio las dos tablas del testimonio. Todos los hombres, amados hermanos, a todos los hombres se nos demanda guardar la ley, pero en especial a los creyentes. Pues ese es el nuevo pacto que vemos incluso en Éxodo 20, cuando antes de dar las tablas, el Señor afirma que Él es Jehová nuestro Dios, que nos sacó de Egipto. Ese mismo pacto se reitera en Deuteronomio 30, los 11 al 15, antes de entrar a la tierra prometida, donde precisamente en Deuteronomio 6 se nos dan las palabras tan conocidas para muchos padres. Se nos ordena guardar esos mismos testimonios, repetirlos en todos los días y enseñárselos a nuestros hijos. Pero no solamente debemos guardar nuestro testimonio como la ley de Dios, sino que también debemos guardar el testimonio como testigos del Evangelio de Dios. Otro uso que tiene la palabra testimonio lo vemos en el Nuevo Testamento, y es la misma palabra que se usa para martirio.
Hechos 23:11 nos narra el momento en que el Señor le dice a Pablo que tenga ánimo y que le dice que como ha testificado de él en Jerusalén, así es necesario que también testifique de él en Roma. Y sabemos que hace referencia a los padecimientos que iba a padecer por causa del Evangelio. Los mártires dan testimonio de que Jesús es el Señor. Por eso la sangre de los santos reclama justicia, porque su sangre da fe de que murieron por Cristo como testigos del Evangelio, como testimonio del Evangelio. Y esto nos debe hacer conducirnos a una pregunta. Como padres, ¿estamos dispuestos a morir porque nuestros hijos vean a Cristo? ¿Estamos dispuestos a pasar martirio, a derramar nuestra sangre para ser testigos delante de nuestros hijos, testigos del Evangelio de Cristo? También encontramos una tercera forma de cómo guardar o por qué debemos guardar nuestro testimonio. Y hace referencia a la buena conducta. La primera carta, Timoteo, capítulo 4, que fue el primer pasaje que leímos al inicio de la enseñanza, el capítulo anterior al que leímos, Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, está hablando a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. En el versículo 13 dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el versículo 14 le hace una advertencia, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía. Y el versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿En cuáles? En el don que le fue dado. Y el versículo 16 hace la advertencia máxima. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amados, debemos guardar nuestro testimonio porque somos pecadores. Debemos tener cuidado de nosotros mismos porque nosotros podemos echar a perder las almas de nuestros hijos. Pablo no solo manda a Timoteo a cuidar su propia vida, no solamente lo llama a ser buen ejemplo, sino que también lo llama a tener y cuidar la sana doctrina. La palabra que Pablo utiliza aquí para sana doctrina es la misma que traduce enseñanza o instrucción, que es en referencia a la sana doctrina, o sea, las enseñanzas de Cristo, el consejo de Dios. Y vean que es un todo integral. El buen testimonio, el buen ejemplo de conducta, de carácter de Timoteo, va de la mano con guardar la sana doctrina, o como enseña Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Si yo solamente tengo buenas obras, pero no tengo buena doctrina, entonces soy un falso y estoy viviendo por apariencia. Si yo solamente enseño buena doctrina, pero no obro lo que enseño, entonces soy un hipócrita. Muchos de nosotros, amados hermanos, podemos caer en el peligro de ignorar nuestra relación personal con Cristo. Al pensar en nuestra relación personal con el Señor, solamente se trata de ser oidores o conocedores o muy buenos teólogos, hablando solamente en el sentido académico, y no hacedores. Engañarnos con creer que saber o predicar sana doctrina es sinónimo de santidad, no solamente es contradictorio, sino hipócrita. Es la razón por la que los gentiles blasfeman del Señor. En el caso de nuestra enseñanza hoy, esa es una de las razones, muchas de las más grandes razones por las que nuestros hijos blasfeman del Señor, porque nos ven como ángeles que cantan salmos e himnos en la iglesia, pero que los maldicen y les gritan como demonios en la casa. Es sorprendente ver cómo muchos padres fallan en la práctica de lo que predican. Cientos enseñan a sus hijos las verdades bíblicas sin darse cuenta de que ellos incluso muchas veces en desobediencia viven en desobediencia o incluso siguen muertos en sus delitos y en sus pecados. La única manera en que podemos ser buenos mayordomos, el primer principio, es que nuestra vida personal delante de Dios esté aprobada. En 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, encontramos los requisitos del pastor. Pero hay algo que como creyentes muchas veces pasamos de lado.
Hay un principio allí, amados. Déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que solo los pastores deben ser irreprensibles? ¿Solo los pastores deben ser maridos de una sola mujer? ¿Solo los pastores deben ser sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar? ¿Solo los pastores deben ser no dados al vino, no pendencieros ni codiciosos de ganancias deshonestas? ¿O no somos todos los creyentes llamados a tener esta misma conducta? Todos los creyentes podemos ser borrachos, sin amabilidad, ávaros, iracundos, que no gobernemos bien nuestra casa. No, hermanos, hay un principio acá. Sí, los pastores deben cumplir con estos requisitos para el ministerio, pero el hecho de que la falta de uno de estos los inhabilite para pastores no quiere decir que nosotros tengamos licencia para no tener ese mismo buen testimonio. Nosotros también estamos llamados a gobernar bien nuestras casas. Si pretendemos enseñar de Dios a nuestros hijos sin tener una buena relación personal, verdadera con Dios, o sabiendo que hay pecado en nuestra vida, estaremos ignorando lo que predicamos y estaremos ignorando lo que dice Santiago 3:1, que predicamos juicio para nosotros mismos. En su libro, El pastor reformado, el puritano reformado Richard Baxter expresó alarmantemente la necesidad que tiene el predicador de la palabra de Dios para revisar su andar con Cristo. Y eso aplica perfectamente para nosotros padres también. Abro comillas. Primeramente, tenga cuidado de usted mismo. Asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras usted mismo está sin Cristo. Se les ha prometido una recompensa gloriosa a los fieles predicadores del Evangelio, pero usted jamás disfrutará de esta recompensa a menos que usted mismo haya recibido primeramente el Evangelio. Hay muchos predicadores que están ahora en el infierno, quienes advertían muchas veces a sus oyentes de la necesidad de escapar de él. Tenga cuidado, cierro comillas, tenga cuidado, amado hermano, usted mismo, tenga cuidado de usted mismo y de la sana doctrina, siendo un buen testimonio, reconociendo primeramente que de nuestra casa, de nuestra familia, nosotros somos los más y los mayores pecadores, que nosotros somos los que más necesitamos de la gracia del Señor en nuestro hogar. No seamos negligentes, seamos diligentes, primeramente en predicarnos a nosotros mismos el Evangelio y vivirlo. Volvamos a la parábola de los talentos. En versículos 24 al 26 dice, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Cuando somos negligentes en nuestra propia vida espiritual, terminaremos por ser negligentes con la instrucción de nuestros hijos. El siervo tuvo miedo y no dio fruto. Cuando nosotros no trabajamos activamente en ejercitarnos nosotros primeramente en los medios de gracia, acabaremos por ser padres hipercalvinistas. Quiere decir, padres que abusamos de la verdad que nos dice que la salvación es del Señor y entonces dejamos a nuestros hijos a su suerte y que si el Señor las ha escogido, que los salve Él. Hermanos, no podemos esperar que nuestros hijos siquiera nos presten atención cuando somos hipócritas que en la iglesia cantamos, pero en la casa gritamos. Dice el mismo pastor suizo que citamos anteriormente lo siguiente, abro comillas, padres, si sus hijos no se encuentran con un espíritu de piedad en el hogar, los verán a ustedes como personas superficiales, orgullosas, ociosas, desobedientes. Ellos, sus hijos, los tratarán a ustedes con desprecio. Pregúntense ustedes, padres, pregúntense ustedes mismos si no son responsables de los malos hábitos y prácticas y sus hijos, sus conciencias, perdón, contestarán que sí, que están comiendo ahora el pan de amargura que ustedes mismos han sembrado. Cierro comillas. El mal ejemplo de los padres, amados, frecuentemente ocasiona o incentiva el pecado de nuestros hijos. Sí.
Sabemos que cada uno de nosotros es responsable delante de Dios, en las salvaciones del Señor. Nosotros no salvaremos a nuestros hijos, pero ciertamente su sangre está sobre nuestras manos y rendiremos cuentas por ellos. Así que debemos ser cuidadosos de guardar nuestro testimonio, porque vemos también ejemplos de la Escritura de lo que sucedía cuando no guardaba un hombre el testimonio, el buen testimonio suyo. Noé bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, Génesis 9. Su falta de dominio propio le hizo deshonrarse a sí mismo, lo que condujo a su hijo Cam a deshonrarlo delante de sus hermanos. El favoritismo de Jacob con José propició la enemistad con sus dos hermanos, con los demás hermanos. El celo enfermizo de Saúl hizo que su hijo Jonatán se rompieran sus lazos cuando trató de matarlo con una lanza, y su hijo se levantó en ira y se fue. David mató al esposo de su amante, y luego vemos que sus propios hijos se levantaron en armas para querer matarlo a él. Otro ejemplo más preciso de la importancia y la relevancia de guardar nuestro testimonio toda nuestra vida, lo encontramos en aquel hombre cuya sabiduría fue conocida por el mundo entero. Tenemos a Salomón, hombre que reyes y naciones fueron a consultar por sus consejos. Y encontramos desde los capítulos 11 al 13 del libro de los Reyes los acontecimientos de la sucesión del reino y la división del reino. Empieza narrándonos cómo el rey Salomón se apartó de Dios presentando adoración y sacrificio a otros dioses. El Señor le anuncia que le quitará el reino de su mano, pero por amor a su promesa dejará un remanente. Le arrebatarán el reino y se dividirá por causa de su pecado. Luego vemos a Roboam, su hijo, que le sucede en el reino y ante el cual se acerca Jeroboam como vocero del pueblo, pidiéndole y clamándole porque alivie las cargas y el yugo que su padre Salomón tenía con ellos. El joven e inexperto rey pide consejo a los ancianos y a los jóvenes, a sus amigos de infancia. Los consejeros sabios y expertos le dicen que alivianen las cargas del pueblo, pero sus amigos de infancia le aconsejan conforme a su corazón que no, endurezca las cargas y que sea aún más duro por el pueblo. Roboam, así como su padre despreció el consejo del Señor y se apartó para adorar dioses falsos, se aparta del consejo de los hombres sabios y escucha el consejo de sus amigos y endurece las cargas de su pueblo y el pueblo se divide. Vemos a un padre que se había comprometido con el Señor a vivir su vida de forma recta y ejemplar para con sus hijos. Pero Salomón pecó siendo mal testimonio de gobernante. Los efectos se ven no solamente en su hijo, sino en su pueblo. Tal como Salomón no escuchó el consejo de Dios, la exhortación del rey soberano, así Roboam no escuchó el consejo sabio de los ancianos. Como Salomón se dejó guiar por sus pasiones carnales, terminando en inmoralidad sexual, adorando a la diosa Aserá, así su hijo se dejó llevar por su corazón engañoso y su jactancia, escuchando los consejos de sus jóvenes compañeros de infancia. Padres, sabemos que por nuestro ejemplo nuestros hijos no serán convertidos, pero sin duda nuestro ejemplo puede ser de exhortación o espejo para ver sus pecados e inquietarlos para escuchar el Evangelio. Y no podemos menospreciar el efecto santificador que tiene en una familia los padres que son creyentes y que se esfuerzan por guardar el testimonio. Y tampoco podemos menospreciar el efecto que tiene una familia guiada por una cabeza creyente en la sociedad. Los jóvenes rebeldes de los primeros versículos que leímos de 2 Timoteo capítulo 3, sin duda podrían evitarse si nosotros como padres somos hacedores del consejo de Pablo a Timoteo. Debemos seguir nuestra doctrina, la sana doctrina. Debemos ser esforzados en el estudio de la Biblia personalmente, ser constantes en la oración. Con una vida piadosa debemos obrar con amor y con paciencia, ser un ejemplo positivo para nuestros hijos. En la escritura, pedir perdón, pedirles perdón, reconocer que somos pecadores. Debemos persistir en lo que hemos aprendido hasta poder decir que hemos peleado la buena batalla. El siervo negligente que no persiste en su propia carrera de la fe no puede esperar que sus hijos reciban el testimonio y continúen la carrera. Y eso nos conecta con nuestro último punto.
debemos pasar el testimonio. Otro uso de la palabra testimonio es en el contexto del atletismo o en las carreras de relevos. El testigo o el testimonio es la vara que se pasa al siguiente miembro del equipo para que él continúe la carrera. Por eso es vital el segundo punto, porque si no tenemos nada que legar a nuestros hijos, ¿cómo esperamos que ellos también guarden el testimonio? Debemos procurar porque nuestros hijos puedan preguntarse lo que dice Éxodo 12. Cuando nos vean, digan, ¿qué significa ese rito para ustedes? Que cuando nos vean orar, que cuando nos vean devotos al Señor, nos pregunten, ¿qué significa eso para ustedes? Teniendo un buen testimonio o un ejemplo como creyentes, entonces podemos con autoridad moral pasar la vara y decirles en qué consiste ese ritual para nosotros. ¿En qué consiste pasar la vara? Miremos nuevamente segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué propósito o con qué propósito enseño la escritura? Para preparar enteramente al hombre de Dios para que sea bueno para toda una obra. Consiste pasar la vara o el testimonio en capacitar, enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia a nuestros hijos a través de la escritura, en todo el consejo de Dios, a fin de que estén preparados para toda buena obra, para que puedan continuar la carrera. Nuevamente el Salmo 127, el que leímos que nos dice que los hijos son don de Dios, dice en el versículo 4, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, versículo 5, el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. Bienaventurados los padres que podemos contar a nuestros hijos como flechas en manos de un guerrero, que nos harán orgullosos y no nos harán pasar vergüenza. El testamento es una palabra que viene de la raíz del testimonio y hace referencia al testimonio de la última voluntad, que frecuentemente vemos retratado en las últimas palabras del padre en el lecho de muerte a sus hijos. Y lo vemos generalmente en las películas, pero también lo vemos en las escrituras. Moisés a Josué, antes de fallecer, le dijo en Deuteronomio 31:7, sé fuerte y decidido, porque tú harás entrar a este pueblo en la tierra que el Señor os prometió. Sé fuerte y decidido. Las últimas palabras de Josué antes de fallecer es el conocido versículo que muchos sabemos y está en Josué 24, desde el 15 en adelante. Pero si no les parece, dice Josué, advirtiéndoles de los dioses, no les parece bien servirle al Señor, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban del otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra en la que ahora ustedes viven, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Estamos llamados a alentar a nuestros hijos, a prepararlos no como príncipes y princesas, sino como valientes guerreros dispuestos a dar sus vidas por el Señor. Esto implica un fuerte trabajo de 24 horas, como lo indica Deuteronomio 6, 4 al 6, que ya lo hemos citado varias veces. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Además de eso, las atarás en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. En todo tiempo debemos enseñar a nuestros hijos que hay un solo Dios, que Jehová es el Señor, que uno es el más grande mandamiento que resume toda la ley, amar a Dios sobre todas las cosas. Todo tiempo tenemos que estar enseñándole eso a nuestros hijos. Y esto es, amados hermanos, llegar tarde del trabajo cansados y agotados, pero sacar tiempo para un culto familiar, para leer la Biblia en familia, para orar en familia, para meditar el texto en familia y cantar salmos. No es de 5 minutos.
Esto toma tiempo, toma trabajo, morir a nosotros mismos, ser mártires, testigos del testimonio del Señor. La adoración familiar es algo que se recomienda desde tiempos bíblicos hasta la Reforma. Lo vemos en nuestra confesión de fe, en el capítulo 22, en el párrafo 6, que dice, abro comillas, ni la oración ni ninguna otra parte de la oración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en el que se realizan o hacia la dirección en la que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular claramente, como en secreto por sí solo. Guardar el testimonio y pasar el testimonio. Para los que les gustan los listados, les pido que me regalen 5 minutitos más. Armé un listado basado en algunos pasos que da el pastor Joel Dickey en cuanto a la adoración familiar, o el cómo pasar el testimonio en este tercer principio. Lo primero es, amados hermanos, clamar, orar y seguir clamando en oración por nuestros hijos. Esto es un mix entre el segundo principio y este. ¿Cuántas horas estamos dispuestos a pasar en la oficina o frente al computador para poder gastar y poder pagar los gastos educativos de nuestros hijos porque pensamos en un mañana mejor para ellos? Ahora, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a pasar en oración de rodillas, clamando por sus almas? No por un mañana mejor, sino por una eternidad mejor. Debemos orar por sus almas. Debemos interceder por sus pecados, como lo hacía Job por sus hijos. Segundo, debemos instruirlos en la palabra de Dios. Esto es involucramiento. Esto no es decirle a nuestros hijos, vayan, lean la Biblia y oren. Debemos involucrarnos con ellos, leer la Biblia con ellos, orar con ellos. ¿Cuándo? En la mañana, en la tarde, en la noche, en el camino, por todo el día. Pero podemos sacar un espacio especial para estar con ellos. ¿Y qué debemos hacer? Leer la Biblia, explicarle el mensaje. El tercer punto es tener disciplina bíblica. Y la disciplina, como nos han enseñado varias veces el pastor Odubel y los demás pastores, no solamente es la corrección, sino disciplina viene de la palabra discipulado, que quiere decir involucrarme con mis hijos, ser un maestro para ellos en el hogar. Esto implica un método de enseñanza, donde yo le pregunto, él me responde, donde preguntamos al texto, donde nos tomamos el tiempo de sentarnos y estudiar la palabra de Dios, confrontarlos con su pecado ante la palabra de Dios, alentarlos a buscar a Cristo en la Escritura. Debemos enseñarles y guiarles en la oración. Orar audiblemente por sus almas, como lo hacía la mamá de Spurgeon. Guiarlos en la oración, enseñarles a orar como los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Tenemos que guiarles a ellos para que oren conforme a la voluntad del Padre. Orar la Biblia. El quinto paso, debemos cantar salmos e himnos en familia. Charles Spurgeon, hablando de la adoración familiar, dice lo siguiente, abro comillas, aquellos que oran en familia hacen bien. Los que oran y leen la Escritura, mejor, pero los que oran, leen y cantan son los que mejor lo hacen. Amados, palabra dura es esta, padres. Vuelvo a decir lo que he repetido en varias partes de la enseñanza. Estamos dispuestos a morir por amor a nuestros hijos para que conozcan al Señor. Estamos dispuestos a morir a nuestra carne, a lo que eso implica, perder horas de ocio, perder tiempo de verme el partido en la televisión, perder tiempo de mi descanso personal o de ir al gimnasio para estar con mis hijos, orando por sus almas, pidiendo perdón por sus pecados, estudiando la Biblia personalmente para poder enseñárselas a ellos. Y esto nos ataca a un punto que muchas veces se los hemos dicho a ustedes. La teología, capacitarnos en teología no solamente es de los pastores y de los que enseñan. Nosotros como padres tenemos la obligación de guardar el testimonio, cuidar de nosotros mismos
y guardar la sana doctrina. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros no nos esforzamos por saber qué dice la Biblia? Debemos capacitarnos. Ahí está el seminario, que para los que no tienen la capacidad económica pueden hacerlo gratuitamente. Ahí están los medios, están los discipulados. Debemos esforzarnos, amados hermanos, trabajar, no ser negligentes. Debemos aprender a defender la fe para cuando nuestros hijos nos hagan preguntas difíciles. Conocemos que los niños normalmente son las personas que más preguntan y a veces nos hacen preguntas difíciles. ¿Estamos preparados para responderles? ¿Estamos esforzándonos en estudiar la Biblia para poder responder a sus inquietudes y guiarlos hacia la verdad? Eso es otra de las cosas que son adicionales al punto 2. Hermanos, muchas veces estamos dispuestos a quemarnos las pestañas en estudios profesionales para darle una mejor vida material a nuestros hijos, y eso está bien, eso no está mal. ¿Quién dice que darle un mejor bienestar a nuestros hijos está mal? Pero si creemos que el único bienestar que debemos procurar para ellos es el físico, entonces no hemos entendido lo que es el Evangelio. Y entonces creemos que pueden ganar la vida, perder el alma y no pasa nada. Si no estamos dispuestos a labrar esa tierra fértil, ese don que nos ha sido dado, si no estamos dispuestos a estar bajo el sol arando esa tierra, bajo el sol hasta altas horas de la noche, si no estamos dispuestos a regar con paciencia esos dones que nos ha dado el Señor, entonces no hemos entendido el Evangelio para con nuestros hijos y para con nosotros. Debemos trabajar hasta la confianza de saber que si a Dios le place salvarlos y que den mucho fruto, entonces podemos descansar en que hemos hecho nuestra labor como siervos útiles y hemos puesto a producir los dones que nos ha dado el Señor. ¿Saben qué pasa con una generación que ha fallado en pasar el testimonio? ¿Saben los desastres que producirán en las vidas de una nueva generación o en la sociedad entera? Invito, porque no me da tiempo, a que estudien en sus casas con detenimiento. Libro de los Jueces. Es una fotografía de lo que vivimos en los tiempos de hoy. Jóvenes que no quieren ser gobernados, que quieren vivir con derechos y sin deberes. Es una anarquía total lo que vemos en Jueces. Se resume del capítulo 2, versículo 10 al capítulo 21, versículo 25, los leo. En Jueces 2, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y en Jueces 21, 25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Una generación que no escuchó del Dios de Josué, del Dios de Moisés, de Jacob, de Isaac y de Abraham. Una generación negligente no pasó el testimonio, no guardó el testimonio. Se levantó otra generación que no conoció al Señor y que vivía como le placía, como si no hubiese rey. Una generación que no conoce al Señor está hoy en las calles. Una generación que no conoce al Señor vive en nuestros hogares. El testimonio está en nuestras manos. ¿Lo vamos a pasar o lo vamos a enterrar por miedo a que la sociedad nos diga que no debemos adoctrinar a nuestros hijos? ¿Pueden decir nuestros hijos, amados hermanos? ¿Pueden preguntarnos sobre el rito que nosotros tenemos? La Escritura nos dice y nos hace una pregunta para nosotros hoy, padres. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Podrán nuestros hijos más adelante decir, cuán hermosos son los pies de mis padres, que me anuncian la paz y que me traen buenas nuevas? ¿Podrán decirlo? Amados hermanos, para finalizar, quiero volver al Salmo 27 con el que iniciamos. El primer versículo nos da el centro y el corazón de la crianza de nuestros hijos. Si Jehová, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos ser conscientes de que somos mayordomos de los dones de Dios. Podemos trabajar arduamente en guardar nuestro testimonio, en guardar la sana doctrina. Podemos instruirlos en su camino desde la niñez.
Pero si el Señor no le place salvar a nuestros hijos, o si no tenemos claro que la salvación es del Señor, todos nuestros esfuerzos serán en vano, serán vanidad. Descansemos, amados hermanos, plenamente en que es prerrogativa de Dios elegir a nuestros hijos y salvarles y tener misericordia de ellos. Obremos de tal forma que tengamos la paz en nuestra conciencia de haber hecho todo hasta nuestra muerte, teniendo la firmeza de poder estar listos para orar a Dios como la madre de Charles Spurgeon cuando le dijo a sus hijos, abre comillas, ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan, y mi alma ha de ser un testimonio, dispuesto contra ellos en el día del juicio, si no te aferran a ti. Amén.